¿Cómo la estás viendo, Daniel? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Cómo lo estoy viviendo? Como algo bastante previsible. Estamos viviendo el ajuste tantas veces anunciado. Estamos llegando. Estamos en la zona roja. De todas maneras, en el peor diciembre de los últimos 15 años quizás, tuvimos una paz en diciembre poco imaginable, ¿no? Bueno, yo creo particularmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también el Ministerio de Desarrollo Social, desde julio habían encendido las alarmas para tener un fin de año tranquilo. Eso me parece, yo no soy un especialista, tal vez aquí alguno en la mesa, que se va a reflejar en lo que se está gastando en planes de asistencia social. Yo creo que se han literalmente triplicado. Y por supuesto que en un presupuesto que es claramente de ajuste, porque es lo que se pactó con el fondo, eso implica desinvertir en otras zonas donde la Argentina necesite mucho. Todo el tema de infraestructura, y no estamos hablando solo de rutas, sino que eso también es agua y cloacas, que el gobierno había tenido un impulso importante en la primera etapa del gobierno. Es un signo alentador desde el punto de vista que no hemos terminado ningún tipo de tensión que nos haga lamentar episodios que acá los que somos más viejos conocemos, pero también va a tener consecuencias. Es decir, esto hacia adelante también implica poder revisar en algún momento si Argentina crece, ¿qué hacemos con eso? Porque de nuevo estamos multiplicando las generaciones que no conocen el mundo del empleo y donde de nuevo la educación vuelve a ser postergada como una prioridad y ser puesta casi a atender de nuevo las urgencias mayores que tienen que ver con incluir a los chicos. Fíjate cuál es la meta básica que tiene el ministro de Educación de Vidal, que es Sanchezini, que los chicos aprendan lengua y matemática. Digo, con relación a la región, que no está mal, es una meta lógica para de dónde venimos, es una meta muy modesta. Carlos, gracias por este ratito. Walter, enorme placer de que vengan. El peronismo jugó también un papel, ¿no es cierto?, en este diciembre. Sí, yo creo que hasta marzo hay una pax romana, digamos. Porque nadie quiere quedar tampoco rehén de imágenes que bueno, puedan... vos sabés, el pivote de este asunto ha sido el lema primero de que este va a ser el primer gobierno, bueno, todas esas consignas vacuas y frívolas, porque además es desmentido por la historia, porque esos mismos que dicen eso no dicen que el peronismo fue derrocado por... Bueno, en fin, no quiero entrar en eso. Pero concretamente sí, yo creo que hasta marzo hay un compás de espera con una situación, yo lo escuchaba muy atentamente a Walter, a Daniel, te voy a dar una impresión o una percepción muy, muy personal. Tengo algunos años ya, se nota. Creo, mirá lo que te voy a decir, creo que el ajuste del Rodrigazo, ¿sí? Sí, en las vísperas del golpe de Estado, no es el ajuste permanente que estamos viviendo. Es vergonzoso lo que estamos viviendo, porque además no se cuenta la verdadera historia. Cuando se habla del transporte, no se cuenta que además fueron compensados por el cambio del dólar o la devaluación del peso. Y bueno, vos sí lo mencionaste, que hubo con lo de Iguacel, que lo decía Nacho. Fue el conflicto, lo decía Nacho. Entonces, yo creo que esto es realmente es indigno. Es indigno en todo sentido, porque es la expresión de una falta absoluta de rumbo, de proyecto, de un plan de gobierno mínimo. Entonces, sí es el parche. Y yo me resisto a creer que la crisis argentina es una crisis ya sea del dólar o una crisis del déficit, por el déficit público solamente. Creo que no tenemos conciencia, lo digo con humildad, no tenemos conciencia de la hondura, de la gravedad de la crisis total que estamos viviendo en la Argentina. Mencionaba Daniel la educación. Cierran colegios aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero se hacen negocios inmobiliarios, ¿sí? Tiro federal, etcétera, etcétera. Y así podríamos hacer todo un listado. Entonces esto realmente es un proceso que ha agudizado la desigualdad social. Sin embargo, y pese a esto, Walter, las encuestas dicen que el gobierno está con competitividad electoral y los líderes de opinión, reflejó una encuesta reciente, marcan que Cambiemos sería en perspectiva, para más del 70% de ellos, el gobierno que renovaría. ¿Eso es viable?
Y es viable en función de cuáles son los rivales a los que se va a enfrentar el gobierno. O sea, el gobierno se explica más por los adversarios que por sí mismo. Exactamente. Hoy en la mayoría de las encuestas y la mayoría de los analistas te lo dicen, ¿no? La gente no está eligiendo o no está proyectando un voto positivo, sino un voto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Está pensando a quién no votar y por ende terminar definiendo el voto. O para Macri por un lado, o para Cristina para el otro. Núcleos duros de votación que tienen entre 25 y 30% definido, pase lo que pase en el país. Y pase lo que pase con sus figuras y con ellos. Exactamente. Y después hay un tercio de la población que todavía no encuentra una tercera vía potable y que todavía no ha definido cuál va a ser el futuro de este país. Y creo que ahí va a estar la gran clave de la elección del año próximo. ¿Quién llegue a ese balotaje y quién se va a quedar con ese 30% que está dando vuelta de voto, que sí está pensando en cómo estamos hoy y cómo queremos estar mañana? ¿Puede ser una opción un plan B, Vidal, o es un plan A y no hay más que plan A, como todo parece presagiar con Macri como candidato en el oficialismo? No, yo creo que el plan B es el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que desde que se conoció hasta hoy ha ganado mucho consenso. Sí. Yo te diría que creería que está 70-30 a favor de un desdoblamiento. El jueves se conforma la comisión, además, sí, ¿no? O el miércoles. El 13 en Mar del Plata va a tener su primera reunión y yo creo que eso tiene muy, pero muy inquietos a los intendentes peronistas, que se ve que anoche lo escucharon a Nacho, reaccionaron y dijeron que van a presentar un acto judicial que todavía no hicieron. Claro, es viernes, hoy en Argentina, estamos a víspera de las fiestas. Y es que hay que juntarse todos. Claro, deben estar en el momento del brindis. Digo todo esto porque me parece que lo que decía Walter es muy importante. La gente, con razón o sin razón, asocia al kirchnerismo y al peronismo también con alguna de las secuelas que todavía está heredando el gobierno. Posiblemente eso no sea verdad del todo, nada es en términos absolutos, pero creo que va a ser algo que pese mucho en la elección. Fíjate que el tema de los tercios vuelve a repetirse desde el 2015 y el peronismo ahí todavía no ha logrado posicionar una figura que pueda ocupar ese lugar. La encuesta de isonomía, que me imagino que es a la que se refería Walter y vos también, plantea, sin embargo, un tema muy interesante, que es en un escenario hipotético, si llegase Sergio Massa a ser ese peronista que tome a los desencantados, tal vez en segunda vuelta lo venciera Macri. El problema es quién llega a segunda vuelta. Si porque él hasta ahora, o Cristina. Ya. Para eso, hoy, si miramos los números, Cristina debería renunciar a ser candidata. No habría otra opción. Y los indicadores, hasta el momento, son en un sentido contrario, porque también es cierto que el voto de Unidad Ciudadana se nuclea alrededor de Cristina, no de Rossi, no de Felipe Solá. El que más se le acerca, paradójicamente, digamos, podría ser el mejor alumno, que es Axel Kicillof, el que tal vez exprese posiciones tan rígidas, en algunos temas por lo menos, como Cristina. Y la rigidez mayor, ¿no? No escuchamos nunca al peronismo hacerse una autocrítica de lo que pasó. Como la pobreza hubiera aparecido mágicamente debajo de una alfombra, el deterioro del aparato productivo lo mismo, o que las tarifas subsidiadas durante 12 años no tuvieran que ver con esto, que es cierto, es durísimo, pero que también es en parte consecuencia de lo que vivimos. Es interesante lo que marcás, Daniel, porque además hay un aspecto ahí que la elección la pueden resolver cualquiera de los dos grandes jugadores si en lugar de librar la batalla final que nunca dieron, Macri con Cristina, Cristina con Macri, alguno de los dos dice, yo no voy. ¿Explico? Si el presidente dijese el 1 de marzo, se planta frente al Congreso, miren, voy a ser el presidente de la transición que ordene la Argentina y que le permita al país discutir los temas centrales y yo me voy a apartar de la arena electoral. Pero quiero que debatamos reforma del Código Penal, quiero que hagamos la reforma tributaria, quiero que discutamos una reforma del sistema previsional, etcétera, etcétera. O sea, vos lo que decís que... Y se corre del centro de la escena, primero que libera tensiones, hace la de Duhalde, digamos. Duhalde agiganta su imagen en la transición cuando dice yo no voy. Y después todo el mundo lo fue a buscar, quédate. No, y no había candidato, surge Néstor Kirchner. Eso es imposible. Y me parece que sí, porque han empoderado a Marcos Peña. Entonces el dato es que no hay ningún tipo de entendimiento en ese sentido. Además yo creo que si fuera Macri en la legislativa y dice todos esos enunciados al peronismo, el peronismo le aplaude, le dice, hace el ajuste, pero olvídate. Esto lo hacemos en el 2019 nosotros. Es decir, no creo que le den ninguna herramienta a Cambiemos para tener una sucesión ordenada o un candidato competitivo de nuevo para insistir más allá del 2019. ¿La hipótesis de Cristina no candidata es viable? Sí.
una decisión personal de ella. Cristina... ¿Y por qué haría lo que no hizo nunca hasta acá? No, bueno, porque hay miles de factores. Yo no estoy en el psiquismo de Cristina, pero me parece que Cristina no es una persona que le gusta perder a nada. Y bueno, habrá que ver dentro de 4 meses cómo se van perfilando las cosas. Yo disiento de ustedes en los núcleos duros, de los tercios y qué sé yo. Yo creo que hoy hay liberación del mercado electoral, hay votos sí de negatividad. Es muy compleja, la sociología electoral es muy compleja. O sea, máximo en un país donde se define el voto en los últimos 15 20 días. Por eso, esta cosa de asegurar, de que yo lo pongo en duda, por lo menos hasta dentro de un tiempo. Y además, por supuesto, se pueden dar lo que se debería dar, que son esto que se señalaba antes, que es la ventaja competitiva que tiene el macrismo, que es una oposición fragmentada y dispersa. Ahora, si se encuentran denominadores comunes para un plan de transición, suponete sin reelección del que resulte elegido, con metas muy claras, que se hable claramente frente a la sociedad, bueno, vamos a ver. Por ahí el marketing político no pierde del todo, pero pierde un poquitito. Es interesante que Carlitos ahora está adhiriendo al neoliberalismo para explicar la crisis del peronismo. Es un dato interesante. Hecho dicho con todo el respeto por alguien a quien admiro. Y porque dijiste que había liberación del mercado electoral. Bueno, permitime el chiste. Es viernes 28 de diciembre. El día de los inocentes. El último programa, ¿cómo no lo vamos a permitir? Ahora, Walter, el problema es que tal vez sea Cambiemos el que ordene a la oposición. En el desorden propio de Cambiemos, Macri termina unificando contra él, como fue Cristina en el 2015, que unificó lo disperso, y Carrió, que era su límite Macri, terminó confluyendo con él, etcétera. En aquel momento fue la República. Hoy da la impresión que lo económico está marcando la posibilidad de fundir, de unir, de amalgamar lo disperso. ¿Eso es posible? Es posible, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones que se han tomado en las últimas horas. No nos olvidemos que la definición de aumento tarifario va a obligarnos a presenciar un incremento de tarifas, sea de transporte, de energía eléctrica, del gas, etcétera, hasta el mes de mayo por lo menos. Con lo cual vamos a tener 5 o 6 meses por delante hablando de incrementos, alimentando el mal humor social, lo veíamos recién en el cacerolazo, en el ruidazo que se convocó hoy. Esto me parece que va a ir incrementándose, va a haber más demanda gremial, evidentemente, con lo cual eso también va a hacer efervescencia y va a tener un impacto, evidentemente, a nivel electoral. Ahora, me quedo con un detalle de lo que me hablaban anteriormente. Creo que va a ser clave en esa estrategia electoral del gobierno escindir la elección bonaerense, porque eso va a forzar a la estructura que hoy sostiene a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires a tomar posiciones, sobre todo a los intendentes, ¿no? O sea, es una jugada estratégica de Cambiemos que puede desarmar a la oposición. Quiero agregar un dato muy interesante, que me parece que no es del todo visible todavía, y es los acuerdos que Cristina Fernández de Kirchner está estableciendo con María Eugenia Vidal. No hay que olvidarse que por primera vez el kirchnerismo tiene una representante en el Banco Provincia, Juliana Di Tulio, y que Guado de Pedro, sin reunir los requisitos indispensables para estar en el Consejo de la Magistratura, está sentado ahí. Hablamos de requisitos indispensables porque Guado renunció a su mandato sin cumplirlo y la ley dice que un consejero no puede ser reelegido. Sin embargo, hemos escuchado muy poquito de Cambiemos criticar a alguien. Yo creo que están un poquito más contentos porque no está Tailade y hay alguien que se caracteriza por ser un negociador, como bien decía acá Nacho. El gobierno aspira a designar este año 100 jueces más, creo que ya está alrededor de 180, y tal vez eso lo negocie con Cristina. Me quedo con el dato acá de todos los liberados presuntos perejiles por las causas de los cuadernos. Paulino, hay una preocupación en el gobierno respecto a confrontar con Cristina. ¿Cuál es ese temor? Son los mercados. Dice, en la medida que se acerque la elección y si sigue hablando de que Cristina tiene posibilidades, los mercados cada vez van a estar peor. Entonces, lo mismo que en este gobierno al gobierno o en otro momento al gobierno le servía, ahora está en duda, está en revisión. Yo me permito dudar de acá
a marzo, abril, que se confronte explícitamente con Cristina. Me parece que la estrategia va a ser hablarle a un peronismo razonable para tratar de levantarlo, y si en la recta final va a ser pegar solamente a Cristina Kirchner. Hay temor de que hablarle solo a Cristina les haga un lío en los mercados, como está ocurriendo, ¿no? En el riesgo país. Y ahí puede pasar la estrategia de Duhalde, ¿no? 2002 haciendo historia, cuando Duhalde levanta a López Murphy para bajar a Menem, y en algún momento se sintieron fuera del balotaje. Duhalde en el gobierno con Kirchner, que no llegaba, y entonces Kirchner tiene que nombrar a Labaña y ungirlo como el ministro que continuaba, porque de lo contrario la racionalidad económica se dividía entre Menem y López Murphy. López Murphy era el que de manera disruptiva se quedaba con el poder, ¿sí o no? Sí, sí. O sea que cuidado con el gobierno, porque esas alquimias electorales a veces son globos de ensayo que juegan como un boomerang, ¿no? Cuidado con Esper ahora y Milei, ¿no? Claro. Tienen chance Milei y El Esper, voto olvídense. liberal. 5 puntitos, dicen. Claro. Entonces, Sí, sí. No, pero hay Esos chances. ¿A 5 quién se lo puntos van a se lo están sacar? sacando a las dos partes. No, para mí. cambiemos. Cambiemos. Básicamente Más que nada Ese cambiemos. voto duro de Cambiemos, ¿no? Son los descontentos, los enojados, los que No. le piden. ¿Vos qué? ¿Vos crees que hay plafón para un Bolsonaro argentino? ¿Cómo se dice? ¿Para un Bolsonaro? No. No, sacá Bolsonaro, perdón. No. Para un disruptivo. Para un expert, qué sé lo yo, que sería pasa es que te emergente. digo, a ver, yo ayer lo discutía con una persona y me dijo, no, pero hay que dejarlos, ¿por qué? Porque me pareció muy circense la presentación, no sé si ustedes vieron un video. El video. La verdad que no estamos para esos chistes, pero bueno, cada uno hace lo que cree en conciencia que debe hacer. Y él me decía, no, pero dejémoslo porque estos son votos que se le sacan a Macri. Yo creo que es así, pero insisto, creo que todavía va a correr tanta agua debajo del puente. Es cierto. Tanta falta agua debajo del mucho. puente. A Carrió le mandó una carta a Macri. No, carta no, llamó, ¿no? Sí, hablar. Hablaron con Carrió. Sí, está todo, de a poco se va a estar ordenando la cosa con Carrió. Le van a dar, en realidad, continuando con lo que marcaba Dani, con lo que contábamos al principio, está contenta porque le dan la designación de un juez en Resistencia. Un juez federal en Resistencia. Hay que esperar que salga, pero ya le prometieron ese juez. Y un poquito más. Carrió se le pasan los enojos cuando se discuten las listas. Ya pasó el año pasado. ¿Sí? Donde salió muy satisfecha porque recibió bastante más de lo que había pedido. Bueno, perdón, Carrió salió mucho más beneficiada que el radicalismo en muchos distritos, Daniel. En la provincia en particular, donde había poco Y en la peso capital. En específico. proporción, sí, claro. Y en la capital, bueno, claro, en la capital más que nada. Lustó puede ser un sparring de Macri, puede ser un contrincante de Rodríguez Larreta, puede ser un proyecto presidencial que haga resurgir al radicalismo. ¿Hay algo de eso? ¿Ven en Lustó algo de eso o en la nada? Sí. Sí, yo creo que es una figura importante hoy del radicalismo. Lo que pasa es que creo que el radicalismo va a esperar hasta último momento a definir cuál es el papel de Lustó en ese juego. Todo depende del acuerdo global al que lleguen con el PRO. Creo que va a estar absolutamente atado a eso. Ahora, convengamos, Daniel, que de algunos sectores que concurrieron allá a Concordia, pero hoy que lo aceptaron, no lo toleraron a media, hoy la cosa está mucho más tensa con ese sector interno del radicalismo, ¿no? Yo no digo que no, sin embargo él tiene muy buen diálogo con el gobernador de Mendoza, bueno, con Coti no sigue obviamente, y creo que tiene beneficio que hoy el resto del radicalismo, con sorna algunos del PRO dicen que es una especie protegida, no tiene, que es su anclaje importante en la opinión pública. Por supuesto es una definición que es muy prematuro decir cuál va a ser. ¿Walter, ves más cambios de gabinete? Seguramente. Seguramente, sobre todo en el área económica, que se están empezando a vislumbrar. Bueno, lo de Iguacel de hoy tiene una connotación política interna muy fuerte. El año próximo, como lo hablábamos recién, la economía va a seguir siendo un eje muy importante para el gobierno si quiere tener aspiraciones electorales, con lo cual es muy probable que veamos algún movimiento, probablemente no en primeras líneas, pero sí en segundas líneas más importantes en el gobierno. ¿Duhovne es el que toma las decisiones económicas o es Marcos Peña? Hasta ayer te podía haber dicho que era Duhovne, pero Marcos Peña volvió a tomar un protagonismo que no tenía, ¿no? ¿Nacho? Totalmente de acuerdo. Es un punto que creo que contribuye al ruido político que hoy estamos viendo y que está afectando a la economía de los mercados. No solamente porque está el factor Cristina como posible candidata potable a la presidencia para el año próximo, sino también por cómo está manejándose la política interna del gobierno y cómo está manejándose la política parlamentaria, algo que no tenemos que dejar de tener en cuenta.
no solamente mirar lo que nos está pasando hoy y lo que va a pasar el año próximo con las elecciones. ¿Qué viene después? ¿Qué viene en el 2020 si Macri es reelecto? ¿Cómo queda la relación de fuerzas? ¿Cómo se va a poder gobernar en un Congreso en el cual se no va a estar Monzó? Con una fuerza gobernante en la cual Carrió va a estar de salida, inició su trámite jubilatorio. Va a ser un gobierno muy pro, va a ser un gobierno en el que el radicalismo se vuelve a integrar, como mencionábamos recién, porque aparentemente hoy el radicalismo está cada vez más lejos de esta alianza gobernante, ¿no? Me parece que el riesgo político, aquel que mira el mercado, que está marcándose en el riesgo país, tiene que ver con cómo se puede seguir gobernando hacia adelante. Sí, ¿no? Eso si continúa Macri, pero también si vuelve Cristina. Obviamente. Porque ¿cuál va a ser el encuadre y el margen de negociación del kirchnerismo? ¿Qué kirchnerismo se verá? ¿Vendrán por la revancha? ¿Buscarán sed de venganza? ¿Tendrán ganas de...? Eso es lo perturbador entre el presente magro y el pasado que no La debería táctica volver. Durán Barba, digamos, obviamente convalidada por el presidente de la Nación, que Sí, claro. se me olvida, que es la cristalización con dimes y diretes del escenario, Macri, Cristina, me hago cargo yo de lo que digo ahora. Creo que lo que va a resultar luego de las elecciones, sea cual fuere el que triunfase, es el ahondamiento de la tragedia argentina. Daniel, te tengo que liberar, estás con la familia, vas a cenar, etcétera, sé que mañana te levantaste temprano. Yo te quiero agradecer enormemente la generosidad No, para pero fue un conmigo. gusto enorme. Y con todo este grupo que sabes que te aprecio tanto. Lo sé. Lo último que te voy a preguntar es, si hay desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, la elección sería 2 meses antes, 1 mes antes, para asestar una especie de impulso a la campaña presidencial, y en ese contexto, ¿habría paso o no habría ni siquiera tampoco paso en la provincia? No. En realidad, para poder desdoblar, Vidal tiene que apelar a la ley 14068, que es la ley que regula las primarias en la provincia de Buenos Aires, y que tiene un artículo 2 redactado. Aclaro que la ley se sancionó en el 2009, es importante. Tiene un artículo 2 redactado con la suficiente ambigüedad para que las pasos puedan ser convocadas en simultánea con el Gobierno Nacional o hasta 120 días antes. Si me preguntás hoy el cronograma, no te lo puedo decir porque es una decisión que va a tomarse en febrero. Pero legalmente Vidal estaría autorizado, y además el desdoblamiento tiene, en el caso de la provincia, un análisis bastante especial y sensible a lo que el peronismo puede hacer después de las PASO, porque hay figuras jurídicas para que distintos candidatos en una audiencia posterior decidan confluir y competir en unidad, aunque no lo hayan hecho así en las primarias. Entonces, te diría, si me preguntaras a mí, yo no soy estratega electoral, que el mejor escenario que se le podría presentar hoy a Cambiemos es adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires Garantizarse eventualmente y garantizarse la victoria la de Vidal. provincia, porque priva a los intendentes de la figura más importante electoralmente, que es Cristina. Un dato poco conocido: Walter Festa tiene una intención, aclaro que esto no es contra Walter Festa, son lo que los números dicen, una intención de voto en Moreno de 10 puntos. Con Cristina la cuadruplica. Va a 40. En vez, si vos a Festa lo dejás compitiendo con el candidato para gobernador que resuelva ese espacio, supongamos que es Verónica Magario, yo creo que Vidal, no importa cuál fuera el candidato a intendente, tiene una chance enorme de ganar Moreno para Cambiemos, y atención, de conservar distritos en los que están con problemas. Caso de Quilmes con Martiniano Molina y Pilar con Nicolás Ducote. Impecable, ¿no? Sí. Rubricamos. Dani. Que tengan un buen fin Gracias. de semana, un muy buen año. Ojalá sea un buen año para todos. Ojalá. Nos vemos pronto. Igualmente. Walter, me quedo con ustedes. Nacho, ¿vos querés Tengo hacer? una pregunta Sí, para por favor, hacer. ¿cuál? Todo tuyo. Y tiene que ver con la parte de justicia, porque es el ámbito que yo más manejo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes hoy la justicia? ¿Creen que está siendo manejada por Cambiemos como se dijo en su momento que la manejaba el kirchnerismo? Claramente no, ¿no? Por lo que hemos visto, por lo menos en la Corte Suprema, digo, Carlos, no sé si compartirás conmigo, claramente el gobierno hoy no está teniendo ese manejo que esperaba, con Rosenkrantz de presidente y con Rosati jugando hoy como el decisor para un lado o para el otro de la balanza. Las últimas decisiones que se tomaron en la Corte Suprema no fueran las que el gobierno esperaba, ¿no? Por lo menos en el caso de la reforma previsional, en el caso, perdón, de las jubilaciones, es un dato palpable. Y me parece que hacia adelante está complicada la relación del gobierno con la Corte. No, yo
En ese rango sí coincido, pero creo que movimientos y operadores en la temida justicia federal los hay, Sí, claro. y se sabe quiénes son. Entonces se manejan tiempos. Comodoro Pi tiene sus internas también, Sí. ¿entendés? Sus caminos. Y entonces, bueno, cada uno juega en su quintita. Yo eso lo veo con todo el respeto que quisiera tenerle a la justicia. Yo soy abogado, no me olvido de eso. La verdad es que desde un principio, lo dije desde que asumió el presidente Macri, ¿viste? Creo que se arregla un poquitito, ¿no? Entonces, no hay ahí un cambio, digamos, de recuperación de confianza. Yo quiero vivir en un país donde confíe en los jueces. Tal cual. Tan sencillo como eso. Independencia de poderes, ¿no? Que es lo que uno siempre espera. ¿Te querés ir de afuera a vivir? Carlita? ¿No? Sí, me da la impresión. No. Con la claro, justicia ya. estamos hablando de una utopía, ¿no? Sí, Ya estamos Mira, en- yo te voy a decir una cosa. No, pero esperen. Sí. Yo quiero hacer una defensa de los buenos eslabones que la justicia tiene, independientemente Sí, de no, cómo por lo vi, supuesto, de Paulino. jueces que le No ponen te quepa la menor todo duda. para que lo poco mucho de justicia que tengamos Las también tarjetas se exista. las hacen con lapicera. Los Yo como secretarios juez, los- judiciales. No, por eso... Digamos, claro que las manzanas podridas son las más visibles, como en claro. todo, en la política, en el mundo empresario, en el mundo gremial. El problema es que a veces la toma de decisión más relevante la tienen las manzanas podridas, no las otras. Exactamente. Aunque en el cajón haya muchas más de las otras, ¿o no? Suscribo totalmente lo que decís. Y Es la así, justicia no toda es solo generalización. Comodoro Pi. Yo ¿Eh? siempre digo, la justicia, usted que es abogado como yo, la justicia no es solo Comodoro Pi. No, no es. Gracias no a es. Dios. No, gracias a Dios. Y yo convalido, porque he conocido jueces realmente que tienen esa actitud que estaba describiendo Lo Paulino. que pasa es que ahí tenemos que tener mucha más sagacidad en poder desplazar a las manzanas podridas más rápido, actuar más de fondo, porque cuando vos no tenés un sistema que te ordene el conflicto social y te lo procese, que es la justicia, donde vos recurrís cuando no hay margen y espacio para que la política te lo confluya y te lo arregle, y si eso fracasa, lo que estás rompiendo es el contrato social, entonces estás dando lugar y pie a que cualquiera haga cualquier cosa. Bueno, pero acordate el Y se principio- jacte de ser dueño de esa actitud. además. Acordate cómo fue el inicio del completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Viste? Mediante un decreto de necesidad y urgencia. Que tuvo que rápidamente ¿Viste? invalidar. Bueno, pero ¿para qué todo esto? Para demostrar que tenía fuerza en ese momento. Sí, pero me parece que no lo demostró. Y porque a veces no hay que Claro, gritar terminó. para tener la razón, ¿no? Gracias. Buen año. Y No, como no. dicen mis amigos, perdón si son tantas pálidas, pero no puedo ofender la realidad. Gracias a los dos. Buen año. Buen año.